Quiero ofrecer un cordial saludo a quienes presiden esta importantísima asamblea del magisterio de la localidad 16 de Puente Aranda, a su presidente, al compañero William Agudelo, a la profesora Clemencia, al compañero Alberto Vanegas de la CUD, al compañero William de FECODE, al compañero David y a la compañera Esther Lucía de la localidad de Puente Aranda, y por supuesto a todos y a todas que me permiten ofrecer una información de manera muy puntual en razón de esta asamblea, pues que debe definir en el marco de la autonomía sindical y en el marco de las decisiones propias de nuestros sindicatos, el qué hacer cuando de problemas sin resolver se trata. Y creo que lo que voy a conversar ayudará a que todas esas actividades de carácter sindical del Magisterio de Bogotá y de Colombia sean muy bien recibidas y por supuesto bien ejecutadas por el Magisterio de la ciudad y del país. Yo me uno en lo que escuché, por supuesto, a lo que venía expresando el compañero Alberto frente a toda esta tarea que debe culminar en una primera etapa el próximo 2 de octubre. Yo no voy a abundar en eso, simplemente soy un convencido que si hay un sector que tiene la oportunidad de la comprensión de esos acuerdos por nuestra formación educativa, cultural y profesional, pues somos los maestros. Solo los invitaré a que de manera tranquila pues tengan la oportunidad de leer el documento suscrito en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el Gobierno Nacional en cabeza de la delegación de los negociadores del gobierno, quedando absolutamente claro que se elimina un conflicto histórico de Colombia armado para que una organización guerrillera que defendía unos idearios a través de la fortaleza de las armas lo haga ahora a través de la fuerza de la palabra, de la democracia, de la movilización y de la convicción en acciones civiles en este país. Entonces, habrá mucho por comprender, mucho por leer, mucho por hablar sobre el punto, para ver si somos capaces de que las agendas de los gobiernos de turno no solamente tengan como punto central cómo enfrentar el conflicto armado y como consecuencia de ello, pues ubicar la mayoría de los recursos del presupuesto general de la nación a ese asunto y no a resolver los problemas de carácter social, como la educación, la salud, el empleo, la defensa de la naturaleza, la defensa del ambiente, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. Con el acuerdo que se suscribe y con el acompañamiento que con el voto vamos a hacer el próximo 2 de octubre, los problemas sociales no están resueltos. Las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones sociales pues deben persistir en su tarea de la lucha por la solución a la problemática social. Dejo hasta ahí ese punto. Segundo, agradezco a la mesa directiva de la ADE por permitirme hablar de lo que ha pasado en materia del Plan Distrital de Desarrollo en la ciudad.
y lo agradezco porque creo que esos temas deben ser también del conocimiento del magisterio y de la ciudadanía, porque indudablemente esa es, como se dice popularmente, es la carta de navegación que un gobierno tiene para el ejercicio de sus 4 años. Y allí queda plasmada una política económica, una política administrativa, etcétera, que a algunos pocos, para el caso de ahora del gobierno que encabeza Enrique Peñalosa en la ciudad, pues habrá satisfacción, ¿sí? Para otros, pues no habrá satisfacción. Pero indudablemente lo primero que hay que decir con absoluta tranquilidad es que hubo una elección el pasado 25 de octubre en Bogotá y en el país, y para el caso de Bogotá ganó una política neoliberal, una política de derecha, y eso es lo que se está reflejando en las actuaciones y en lo que queda en el Plan Distrital de Desarrollo. Es decir, para muchos de nosotros eso no es nuevo. Que quede plasmada una política contra la mayoría de los bogotanos y de las bogotanas, porque ganó una política, no ganó la democracia, no ganó la izquierda en la capital del país, ganó la derecha, y ellos tienen que defender sus postulados y sus principios. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? Hacer la oposición, organizar la protesta, la asamblea, el mitin, la huelga, el paro, la movilización, porque es la principal arma que tenemos para confrontar a los del otro lado. Así de concreto es. Por eso, compañeros y compañeras, todos los días debemos estar más juntos para poder derrotar esas políticas neoliberales. Y por eso, sinceramente, yo como maestro, como ustedes, pues me alegra esta importantísima asamblea de los maestros de una localidad de Bogotá. Es decir, hay un interés porque se está conociendo, ¿sí?, con certeza qué es lo que le está pasando a la ciudad de Bogotá. Primero, nosotros hemos caracterizado el Plan Distrital de Desarrollo, al cual no apoyamos como concejales de Bogotá, no lo votamos, llevamos propuestas para avanzar en la política social y no fueron tenidas en cuenta por el gobierno de Peñalosa. Y lo caracterizamos con tres puntos que les voy a pasar rápidamente porque la asamblea tiene que continuar. 1. Consideramos que el Plan Distrital de Desarrollo es un plan depredador del medio ambiente. Es un plan depredador, es un plan que va contra la naturaleza, es un plan que va contra la vida, es un plan que va contra el ambiente. ¿Y por qué lo afirmamos? Claro, cualquiera puede decir, no, pero es que Bogotá necesita el desarrollo de la ciudad, necesita vías, necesita proyectos constructivos, necesita equipamientos, etcétera, etcétera, pero en armonía y con respeto con la naturaleza. Es así. Nosotros hoy tenemos que hacer una importantísima reflexión. Defender la naturaleza es defender la vida, compañeros y compañeras. De alguna manera eso en el pasado no era como tratado, si no era tratado por nosotros, no era la preocupación. Hoy es la preocupación no solamente de los bogotanos y de los colombianos, sino del mundo, Incluso uno de los efectos positivos del acuerdo entre las FARC y el gobierno es ese también, ¿sí? Es el respeto a la naturaleza, es ese también. ¿Y por qué lo afirmamos? Ustedes han venido escuchando que se va a desarrollar un proyecto constructivo en lo que se denomina la Reserva Van der Hamen, que queda en el norte de la capital de la República. Ese polígono es el que garantiza la conectividad hídrica entre los cerros orientales y el río Bogotá. Es un sitio
que garantiza a través de una política de restauración y de reforestamiento en ese territorio capitalino un escenario de producción de oxígeno para la capital de la República, ni nada más ni nada menos, ¿no? De oxígeno, elemento vital para la vida. Nosotros no podemos seguir pensando únicamente en garantizar unos desarrollos para generar mayor contaminación producto del uso indiscriminado de los derivados del petróleo. Entonces, defender la naturaleza y algo que no está en el Plan Distrital de Desarrollo es defender los cerros orientales, es defender más de 120 fuentes hídricas que bajan de la montaña y van camino al occidente de la capital de la República. Todo lo contrario, hay que sanearlas y no hay una política de saneamiento fuerte del río Bogotá, del río Turbuelo, del río Fucha y de otros recorridos hídricos de la ciudad de Bogotá. No hay una defensa de los humedales de la capital de la República. Todo lo contrario, hay una política de acabar por la vía de fenómenos constructivos, bien sea de movilidad o de urbanismo privado, para fortalecer la política económica de quienes ayudaron económicamente a elegir al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Es un plan privatizador. El Plan Distrital de Desarrollo tiene un valor de 96.1 billón de pesos. Está desfinanciado, quedó desfinanciado desde su aprobación en más de 27 billones de pesos. Entonces, para ubicar esos recursos, el gobierno acude a unas políticas de financiación donde van a impactar principalmente a las familias de menores recursos económicos de la capital de la República, incluido la búsqueda de 13 billones de pesos a través de las alianzas público-privadas, incluso para garantizar equipamientos educativos, equipamientos en materia de política de salud y, por supuesto, de las vías que quieren ayudar a desarrollar a la capital de la República. Entonces, esos hechos conducen a afirmar desde nosotros, desde nuestra bancada del Polo Democrático Alternativo y de otros concejales que de manera puntual también se manifestaron en contra del Plan Distrital de Desarrollo. Pero mire, otro camino de la privatización es lo que acaba de pasar en el Consejo de la Ciudad de Bogotá la semana pasada. ¿Cuál es? Que se aprobó un acuerdo que se denomina vigencias futuras por una cifra aproximadamente de 817 mil millones de pesos para garantizar la continuación en el funcionamiento de los 22 colegios que están concesionados desde hace 16 años por el gobierno de Enrique Peñalosa, que fue quien los creó. Esa plata va destinada a que permanezcan esos colegios en concesión. Pero además, el gobierno hizo aprobar con sus concejales afectos en el Consejo de la Capital de la República recursos adicionales para construir 15 colegios más para ser entregados también a los concesionarios. Eso tiene que la ciudad conocerlo. Es decir, aquí todo lo contrario de fortalecer la educación pública oficial, este gobierno viene a desvertebrarla y a fortalecer o abrir, a anchar las avenidas para fortalecer la educación privada de la capital de la República. Son elementos, repito, que ustedes deben seguir investigando. Solamente les estoy dejando algunos elementos puntuales
para demostrar que la política privatizadora también toca no solamente la educación, toca la salud con una reforma estructural al sistema público de salud de la capital de la República, que va a entregar la prestación de los servicios mayoritariamente a concesionarios o a operadores privados en la ciudad de Bogotá, en una, digo yo, ridícula organización de ese sistema desde la política también privatizadora de la salud. Ustedes han oído en los últimos días toda la creciente problemática que se ha generado por la prestación de los servicios de ambulancia, de las urgencias, de la falta de pago a los trabajadores, de la disminución de la planta administrativa y de profesionales en la red pública hospitalaria de la capital de la República por efecto de la privatización que está en el marco de lo que Enrique Peñalosa llegó a culminar, porque él dejó un camino abierto que fue detenido durante 12 años por los gobiernos anteriores, que pusieron una resistencia a la política de privatización en la mayoría de los asuntos públicos de la capital de la República. Pero privatizar para conseguir recursos, la enajenación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. El Consejo de Bogotá mayoritariamente aprobó la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ya no es una empresa de telefonía solamente, es una empresa robusta de telecomunicaciones. Y por eso seguimos acompañando la movilización de los trabajadores de esa empresa. Primero, porque según el mismo gobierno, la venta de la misma tiene un valor de 2 billones de pesos, que al lado de los 96 billones de pesos es, digo yo, absolutamente un recurso insignificante que van a utilizar en el argumento, en la justificación, dizque para garantizar el avance de la política social, cuando les acabo de decir que están haciendo todo lo contrario y van camino a la privatización pública de todos los servicios de la ciudad. Y pueden venir por otras empresas, por la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital de la República. ¿Y eso qué genera? La elevación de los costos de todos los servicios públicos de la ciudad. Y el último punto que quiero dejarles acá, estamos igualmente en un debate en el Consejo de Bogotá, es el que este plan de desarrollo es un plan excluyente y que detiene los avances en política social. Es decir, agudiza las brechas sociales. Fíjense lo que ha pasado con los vendedores ambulantes. Un desplazamiento sin una política integral de empleo fuerte para garantizar que ellos tengan una actividad, digamos, económica viable para el sostenimiento de su familia. Es que una persona no está en la calle porque le da la gana tomar sol, tomar lluvia, etcétera, etcétera. Es porque el Estado colombiano, el Estado distrital, las políticas económicas no garantizan una estabilidad en materia de política de empleo. Entonces la gente tiene que defender una economía para garantizar la subsistencia de su familia. Pues qué más no quisiera uno que los habitantes de los vendedores ambulantes o los vendedores informales o los trabajadores de la calle, como los queramos denominar, no tuvieran unas mejores condiciones de vida y de trabajo, que su trabajo se laboralizara, se formalizara, tuvieran salarios, prestaciones, condiciones de salud, como todos los trabajadores de Colombia, en medio de las dificultades que todos los trabajadores del país las tenemos, ¿sí? Pero ahí hay una desigualdad. Por eso esas brechas no se van a cerrar con la política. En lo que se hizo en el Bronx, claro, ahora nos quieren hacer culpables a nosotros porque tenemos una opinión distinta.
Y nos quieren decir entonces que nosotros defendemos el narcotráfico, defendemos la drogadicción, defendemos la desatención a los niños, la violencia sexual contra los niños en ese territorio. Pues no, pero no hubo una atención integral donde estuviera la salud, la educación, la Secretaría de Integración Social, la política económica, de empleo, etcétera. Ahora, aquí hay compañeros maestros que tienen la formación de psicólogos o de psicopedagogos que saben que atender esa población prácticamente es una atención uno a uno, porque cada uno desde el punto de vista de la caracterización y de las razones por las cuales es habitante de calle, su procedencia de todos es distinto: violencia intrafamiliar, desplazamiento, agresión, problema económico, etcétera. Allí hay colombianos de todo el territorio del país, o sea, esa atención no se generó y por eso hay una dispersión del Bronx por muchas partes del territorio de la capital de la República y con énfasis también en sectores cercanos a la localidad 16 de Puente Aranda, ¿cierto? Y por último, todo lo que se venía haciendo en avances de política social, pues no se seguirá teniendo en cuenta por este gobierno. Por eso debemos apresarnos todos, compañeros y compañeras, tal como lo han manifestado mis compañeros de la Junta Directiva de la ADE, de FECODE y de la CUT, a prestarnos a consolidar la lucha contra el gobierno nacional en su política económica, la lucha contra el gobierno de Enrique Peñalosa en movilizaciones que van a ser programadas y desarrolladas el próximo a finales del mes de octubre y por supuesto también estar muy decididos a trabajar por la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Muchas gracias, compañeros y compañeras.